Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En Ecuador hay un inusitado y poco explicado incremento de la violencia, la inseguridad y en particular los homicidios violentos. Los expertos hablan de un 160% de incremento de crímenes y asesinatos en este año en comparación con el mismo periodo del año anterior. Y la ciudad de Guayaquil es el escenario de imágenes espectaculares de asaltos, sicariato y robos de todo tipo. Pero lo que hoy se vive viene acompañado con lo ocurrido el año pasado con la masacre carcelaria que cobró la vida de 328 privados de libertad y que hasta ahora no tiene ninguna explicación válida ni sanción a los responsables sobre lo ocurrido. ¿Cómo llegó Ecuador a esta situación y cuáles son las secuelas y efectos de la misma? De esto conversaremos a continuación con la catedrática y experta en estos asuntos de seguridad, Carla Álvarez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerla por acá, Carla. ¿Cómo está? Orlando, qué gusto, gracias por la invitación. A ver, de entrada le preguntaría cómo llegó a esto el Ecuador, cómo se explica que pase todo esto en un país que se consideraba la Suiza de América, el país pacífico por excelencia y donde asuntos como el sicariato y estos robos y asaltos con crímenes violentos no eran pues precisamente la cotidianidad ni de la crónica roja ni del análisis político de autoridades y los sectores políticos. Bueno, el Ecuador siempre ha tenido un relato de sí mismo como una isla de paz. Y esto es muy comprensible porque somos un país tan pequeñito, ubicado en medio de dos países muchísimo más grandes, o una Sudamérica con unos países con unas dimensiones muchísimo más grandes que las que tiene Ecuador. Y bueno, nuestro país ha sido un país tapón en medio de dos potencias productoras de coca y de cocaína hacia el mundo, y nosotros nunca tuvimos los niveles de producción de droga que nuestros vecinos, y tampoco tuvimos los niveles de violencia ni los problemas sociales, la subversión interna y todas estas crisis que tuvieron nuestros países vecinos. Y siempre entonces construimos un relato de nosotros mismos como un país de paz. Nos vimos así, nos hemos asumido como un país pacífico. Pero en realidad, si vemos las cifras, podemos entender que hemos tenido ciclos de violencia, que obviamente son coletazos de lo que pasa a nivel regional, también de las crisis regionales y de algunos malos manejos internos de las condiciones de vida de la sociedad, podría decir yo. Entonces, el Ecuador llega al 2000, a mediados de los años 2000 de la primera década, con una crisis de seguridad bastante importante, diría yo. Tuvimos niveles de muerte igual o tasas iguales a las que vivía México en ese momento. Recuerdo que me parece que fue en el año 2010, llegamos a tener una tasa de 18 muertos por cada 100.000 habitantes. Alguna gente dice que esa tasa es mayor, incluso de 21 muertes por cada 100.000 habitantes, lo que era equiparable con México en ese mismo momento. Se trabajó muchísimo en reducir los índices, en reducir estos indicadores de violencia, con mayor o menor éxito, con mayor o menor exactitud. Llegamos al año 2017 con una tasa de 5 muertos por cada 100.000 habitantes, lo cual es un logro enorme, porque pues las tasas en general, o las tasas que son adecuadas en términos de violencia, son aquellas que tienen solo un dígito. Bien, a partir de ese momento no hemos hecho nada más que empezar una nueva escalada de violencia que ha sido, si bien estamos en niveles parecidos a los de la primera década de los años 2000, pues también tiene unas particularidades. Nunca habíamos vivido masacres carcelarias como las que tenemos. Tenemos sin duda una de las cárceles más violentas de América Latina, sin duda. Tenemos también una violencia en las calles que, si bien no es inédita, empieza a tener unos picos muy alarmantes. Y bueno, todo esto, nos habíamos desacostumbrado a estos niveles de violencia, ya no estábamos acostumbrados a lidiar con esta inseguridad, y ahora como que la sociedad otra vez se sorprende y había perdido la costumbre
de tener tantas precauciones y otra vez estamos en una alerta máxima y es un momento crítico, creo, en el que hay que tomar varias Ya, pero decisiones. frente a eso, Carla, ha habido algunas explicaciones. Unos incluso hablan de que es un arrastre de lo que fue el correísmo, otros dicen no, efectivamente, en los últimos 5 años al menos, no solamente la crisis económica, sino también el incremento notable de producción de cocaína en Colombia que pasa por el Ecuador, que además incluye al Ecuador como parte de su estrategia para llegar a los Estados Unidos y a Europa también, evidentemente podría explicar. Pero lo otro que preocupa en general es por qué en el último año, ¿qué fue? ¿Fue la pandemia? ¿Fue la falta de rigurosidad de parte de la policía? ¿La existencia de lo que llaman narcogenerales? ¿Cómo se explica todo esto? Bueno, en realidad varios factores. Ya. Que son, bueno, un poco los que usted, Orlando, menciona. Y es, en primer lugar, podríamos decir que la pandemia ha agudizado o la pandemia generó un brote de actividades del crimen organizado. Lo que pasó en la pandemia es que la mayor cantidad de países latinoamericanos y del mundo, en realidad, utilizaron su fuerza pública para poder controlar a las sociedades que no tomaban las medidas de distanciamiento social o las medidas sanitarias adecuadas. Entonces se utilizó la fuerza pública para contener la pandemia. Evidentemente algo se descuidó en ese momento y es cuando aprovecha el crimen organizado para ocupar puertos, para ocupar espacios de tránsito, para transportar sus mercaderías que ya no solo tienen que ver con el tráfico de drogas, que es un problema muy grande en América Latina, pero también de otras mercaderías, incluyendo migrantes, Ujú. que se vuelve el tráfico de personas y el tráfico de migrantes se vuelve en uno de los problemas más acuciantes de la humanidad en este mismo momento por la recesión que viene aparejada con la pandemia. Entonces, tenemos un problema de criminalidad organizada que no solo se centra en el narcotráfico y que está desbordando los países en algunas regiones del mundo y en Sudamérica definitivamente. Eso es una cosa que está pasando. Por otra parte, en el Ecuador, pues venimos de un discurso y de una forma de gobierno que viene reiteradamente repitiendo que el Estado es excesivamente gordo. Y entonces asistimos a un ciclo de políticas que vienen insistiendo en la reducción del Estado y en la reducción del tamaño del Estado. Entonces, con ello vemos que se reducen unas instituciones como el Ministerio de Justicia, el Ministerio Coordinador de la Seguridad, no se invierte en la calidad de instalaciones para la policía o de recursos que deberían tener, y así una serie de decisiones que merman las capacidades del Estado para enfrentar justamente una cosa que de repente nos explota, que es el crecimiento del crimen organizado en un contexto de pandemia global que no esperábamos tener. Con esto y con el deterioro de las condiciones de vida, además, no solo surge el crimen organizado, sino el delito común que está muy relacionado con la precariedad económica y también con la falta de vigilancia. Entonces, tenemos el caldo perfecto de cultivo para que haya una eclosión de violencia y de criminalidad. Pero entonces, Carla, parecería, y lo digo así en este plano, parecería que no es casual que cuando dominan y ejercen el gobierno proyectos, modelos neoliberales, esto se agudiza, porque aparte de lo que usted menciona de reducir el Estado, también el otro elemento que está ahí es que la inseguridad resuelve por vía de la violencia, efectivamente, los problemas que socialmente no se atienden. Por ejemplo, la pobreza, la extrema pobreza, la marginalidad, la falta de oportunidades, porque efectivamente en el asunto estructural estaría eso ahí latente. Entonces, ¿es casual o no? Yo diría que no. Si bien todos los niveles de violencia y de delincuencia no se pueden asociar con la pobreza directamente, lo que sí se ha demostrado es que la violencia y la delincuencia también sí se puede asociar a la desigualdad. Y Ujú. nosotros estamos en un país y en una región que está marcada por los contextos o por la desigualdad que existe al interior de cada uno de los países. Entonces, la falta de acceso en condiciones igualitarias a salud, la falta de acceso a educación de calidad, a buenos niveles de educación, incluso espacios públicos, hace que la gente pues busque oportunidades, busque
equiparar las oportunidades que tiene con los de otras clases sociales o de otros grupos sociales, y esto genera una violencia, porque hay que entender que la violencia no es solo la violencia que se ejerce a nivel interpersonal, sino que hay también violencias estructurales, que son las violencias que ejerce el Estado, cuando hay precariedad en el acceso a los derechos, que es otra manera de violencia. Entonces, cuando la violencia es estructural y no hay acceso a derechos, pues hay un rebrote de la violencia interpersonal y, bueno, esto ha sido estudiado y comprobado de que es así. Entonces, para finalizar esta primera parte, Carla, ¿hasta dónde efectivamente lo que viven los ecuatorianos puede ya declararse como una emergencia, como un caos social? ¿Qué tipo de adjetivo le podemos dar para, digamos, diagnosticar esta situación? Le digo esto por dos consideraciones que son muy importantes. La primera, la gente tiene miedo, evidentemente hay mucho miedo, las encuestas señalan así que una de las cosas que más le preocupa a la gente es el miedo. Y la segunda es que hay incertidumbre, es decir, la gente no puede ni hacer negocios, ni pasear, ni resolver problemas de incluso y asuntos de orden doméstico particular, sin que exista la presunción de que lo que haga le puede conllevar la muerte, la herida o el robo. Definitivamente el miedo, la falta de confianza, hacen que le pase una factura enorme a las sociedades. Tiene un costo elevadísimo, porque es que no confiamos ni en el vecino, ni queremos salir, dejamos de gastar en restaurantes, en espacios públicos, en actividades como el cine, dejamos de hacer muchísimas cosas, y la confianza es muy cara para las sociedades, o la falta de confianza, más bien dicho. Entonces, creería yo que sí estamos frente a una situación de crisis, pero no es una crisis que es surgida de la nada, digamos, sino que es un conjunto, o es el resultado de una serie de decisiones que se ha tomado como gobierno, o que hemos tomado en el conjunto de la sociedad, y que hay que empezar a revertir, y que la situación de violencia no va a cambiar por arte de magia. Vamos a tener que tomar unas decisiones, tener que medir indicadores, hacer seguimiento de indicadores y tener una reacción. Y esto es como cualquier política pública, hay que tomar decisiones, evaluarlas y ver resultados. Y eso hay que hacer en este mismo momento para poder reducirlas o eliminar las circunstancias en las que nos desenvolvemos ahora mismo. Claro que sí. Hagamos la primera pausa. Le invito a Carla para después volver sobre las perspectivas de este año y sobre todo, además, algo que es muy importante, la poca discusión alrededor de las propuestas de solución a esta crisis de inseguridad que ha planteado el presidente Guillermo Lasso. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando sobre Ecuador, pero no sobre la política en general, como acostumbramos normalmente en este espacio, sino sobre la inminente, incluso crisis política que puede derivar ¿de qué? De la inseguridad. Y le planteo a Carla Álvarez, nuestra invitada, efectivamente los políticos parecería que sobre estos temas y en particular el gobierno han planteado lo de siempre, es decir, la misma medicina para problemas que ya no se resuelven con esas medicinas. Leyes, estados de emergencia, estados de excepción, incremento de policías, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, y también lo que ha hecho en las últimas horas el presidente Guillermo Lasso, dotarle de más de patrulleros, de más armas, de material bélico, incluso a la policía. Con esto, ¿hacia dónde podría derivar esta crisis? Bueno, creería yo que hay medidas que son necesarias, es decir, equipar a la policía es una medida que es necesaria, sobre todo en el foco de conflicto, que es justamente la ciudad de Guayaquil. Podrían haber medidas también como el cambio de leyes o las reformas legales, o en algunos casos los estados de excepción, que son decisiones que se necesitan. El problema, desde mi punto de vista, es que no es todo lo que se necesita, ¿sí? Es solo una parte de las necesidades. Estas decisiones solo cubren una parte.
Creo que también el gobierno ha demostrado una brecha entre la decisión y la acción, que esto es una brecha que también nos puede pasar una factura elevada porque necesitamos acciones contundentes. Por ejemplo, las propuestas de reformar las leyes son propuestas de mediano plazo, de mediano y largo plazo, que no atienden o no responden a la necesidad de contener la crisis que tenemos ahora mismo. Necesitamos, o mejor dicho, la respuesta del gobierno de conceder 9 millones de dólares a la policía es una respuesta que atiende mínimamente las necesidades que había planteado la anterior comandante general de la policía, que eran 1.100 millones de dólares. Y así, es decir, si es que las declaraciones tienen una brecha enorme con el cumplimiento, primero en tiempos y segundo en cantidad de recursos, pues la resolución de la crisis también va a seguir ese mismo paso, ¿no? Es decir, lento, contenido, no vamos a ver resultados inmediatos. La pregunta entonces detrás de todo esto ¿es intencional? ¿Es intencional esta pausa, esta respuesta pausada? ¿Es parte de una política o es que todavía no tenemos una política? Claro. Si es que es parte de una política, entenderíamos que es una política del dejar hacer, dejar pasar y que cada uno tiene que procurarse su propia seguridad. Esa es la lectura que yo haría. Claro, Si es pero que realmente... yo le planteo una pregunta ahí muy puntual, porque efectivamente si este es el contexto en el que ocurre todo esto, también hay otros elementos que no están resueltos y que podrían dar al menos una explicación más profunda, porque lastimosamente tiene que ser la Embajada de Estados Unidos la que nos diga que existen narcogenerales, y eso ya es una declaración dura, fuerte. Pero por otro lado, también es cierto que el presidente ha dicho que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, de Israel, de Colombia, por ejemplo, pero ¿y eso cómo van a resolver si en Colombia matan y asesinan a decenas, centenas y hasta miles de líderes sociales? Y en Estados Unidos ni siquiera podemos hablar de la cantidad de crímenes. ¿Hasta dónde esta mención que usted me hace ahorita sobre el tema da cuenta de que algo no está entendiendo el gobierno o en la sociedad ni siquiera estamos discutiendo a profundidad problemas estructurales como, por ejemplo, la corrupción de la policía? Sí, creería yo que que hay una cierta inacción. Es difícil entender, por una parte está buscando aliados el gobierno y por otra parte, no sé, está buscando aliados que tienen un modelo de gestión de la seguridad que prioriza el uso de la mano dura. ¿Sí? Entonces pensaríamos que esos discursos o esos aliados van a llevar, o esas alianzas van a llevar a una réplica de modelos de uso de mano dura dentro del Ecuador. Eso por una parte. Pero la falta de asignación presupuestaria, la falta de toma de decisiones, por otra parte nos hacen ver que no hay toda la acción que se ofrece o no tenemos el camino que supuestamente deberíamos seguir. Entonces, hay un desconcierto. Desde mi punto de vista, tengo un desconcierto sobre las acciones que toma el gobierno. Yeah. Entonces, no sé si hay un desentendimiento con la política de seguridad o dentro de poco nos va a venir la acción de mano dura. Lo que yo tendría que decir aquí es que creo que hay que evaluar estas dos opciones. Definitivamente hay que discutir de manera más ampliada tanto la opción del laissez-faire, que es el dejar hacer, dejar pasar, que nos lleva a modelos de privatizadores de la seguridad o muy individualistas de autoprotección. Y los modelos de mano dura han demostrado no tener los resultados adecuados en América Latina. Tenemos varios ejemplos de uso de este tipo de modelos y también acompañados de rebrotes de violencia y no de soluciones estructurales. Creería que hay que buscar modelos más consensuados y también hay que establecer políticas públicas serias, como decía, con medición de indicadores, con seguimiento de indicadores, evaluación de acciones como técnicos, ¿no? Decisiones muy técnicas. Y creo que también ahí el gobierno tiene una deficiencia porque no ha mostrado que tiene un equipo de gobierno en el campo de la seguridad que sea sólido, ni siquiera estable. Entonces diría, bueno, tengo unas incertidumbres que lo que vienen a hacer es acompañar o acrecentar la serie de temores que tiene la sociedad también porque no ve acciones contundentes. Claro. Y eso es un asunto muy importante, Carla, porque le iba a preguntar
hasta dónde el gobierno de Guillermo Lasso, que se vino preparando para gobernar durante 10 años, no tiene las figuras, los cuadros, los expertos, los asesores que resuelvan problemas ni siquiera de orden estético, para decirlo, porque tiene la gran ventaja que la prensa le acompaña, maquilla mucho la realidad, sino que tenga al menos la ilusión frente a la sociedad de que tiene claro el problema. ¿Es un equipo no preparado? ¿Es un equipo con poca experiencia? ¿O es precisamente lo que usted dice, dejar pasar, dejar hacer para que el miedo garantice, por ejemplo, que la gente no se movilice? Mire, yo creo que el gobierno del presidente Lasso ha sido un gobierno que ha estado mucho más preparado para enfrentar otros asuntos diferentes a la crisis de seguridad. Sí, está mucho más preparado y con una visión de más largo plazo y de mayor alcance en términos económicos, en términos financieros. Sí, creo que en términos de capitalismo global tenía un equipo más sólido, había pensado ya quiénes iban a ser sus cuadros que le acompañen, y vemos que en el Ministerio de Economía y Finanza pues tenemos un equipo estable que no se ha tocado y que ha venido respaldando y acompañando las políticas de gobierno. Y esto es bueno, en cualquier decisión de política pública la estabilidad es buena, porque aunque no nos guste, sabemos a dónde va, porque esto es lo que la estabilidad nos permite como una posibilidad de predicción y de proyección. En el campo de la seguridad, el gobierno estaba mucho menos preparado. La ministra de Gobierno declaró no saber en temas de seguridad, lo cual no necesariamente es un pecado, por decirlo de alguna manera, porque se puede rodear de un equipo contundente que le ayuda a tomar unas decisiones eficaces. Pero lo que pasa es que el equipo de gobierno se ha ido tomando o se ha ido seleccionando de manera pausada, sin la celeridad. Se han ido cambiando los cabezas de instituciones que son fundamentales en este momento, como el SNAI, que en 8 meses de trabajo ha tenido 3 o 4 directores. Se ha cambiado la cabeza 3 veces del Centro de Inteligencia Estratégica. Y bueno, no tenemos la estabilidad en el campo de la seguridad que tenemos en otros campos de la política pública. Y claro, esto genera incertidumbre y muestra que definitivamente no teníamos, o el gobierno no había pensado en un equipo contundente para manejar esta área específica. Tampoco había previsto que esta crisis le iba a explotar en las manos. Entonces, Claro, pero bueno. Carla, entonces para finalizar, yo tengo una pregunta que tiene que ver más en la perspectiva regional, porque hay dos elementos en análisis. Uno, la situación interna, que evidentemente es de absoluta responsabilidad del gobierno, pero la otra es que en la política regional o en el área de América Latina, los problemas del narcotráfico, de la violencia, no lo resuelven por separado los países. A pesar, por ejemplo, de lo que está haciendo México, que ha reducido el nivel de la violencia, por ejemplo, desarrollando algunas políticas. ¿Hasta dónde se ha perdido la posibilidad de incluso acción conjunta cuando desapareció la UNASUR? Porque está ahí, pero no funciona. Y tenía un Consejo de Seguridad, había políticas que se podían implementar, acciones que se podían coordinar. Porque lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Perú, por ejemplo, se puede coordinar. Pero parecería que, como usted dice, y coincido precisamente en eso, al presidente Guillermo Lasso le interesa más la Alianza del Pacífico que, por ejemplo, un Consejo de Seguridad Regional. A ver, creo que el perder espacios de diálogo como la UNASUR lo que han hecho es fragmentar en mucho la política de seguridad sudamericana. O sea, la UNASUR y otros, la UNASUR en general, en realidad, era un espacio de diálogo que le dio muchísima potencia y muchísima importancia al campo de la seguridad. Era el primer organismo o el primer bloque de integración regional que tenía un espacio dedicado exclusivamente a la seguridad. Claro, desde ahí se podían organizar y coordinar políticas. Entonces teníamos la coordinación con el Consejo Suramericano de Seguridad y teníamos la coordinación con el consejo que estaba dedicado a la lucha contra el narcotráfico, que era un consejo muy particular porque tenía un nombre vinculado con el fenómeno socioeconómico de las drogas. Quitaba un estigma sobre el tema del narcotráfico y lo planteaba como un problema social. En fin, este era un espacio bueno de reflexión, pero sobre todo de coordinación.
Cuando se pierde la UNASUR, lo que se pierde es el espacio de coordinación. Y ahora vemos que en América del Sur lo que pasa es que cada país lucha por su propia cuenta en contra de fenómenos que son globales y regionales. Entonces, cuando Venezuela no se habla con Colombia, los grupos irregulares hacen de las suyas porque no hay coordinación, ni política, ni de seguridad, ni policial, ni militar, ni ningún tipo. Ecuador, bueno, y Colombia hablan, pero no tienen todavía una suficiente fuerza en la coordinación. Perú también lucha por su propia cuenta con sus rebrotes de subversión al interior de Perú, con el tráfico de armas que le viene de Chile, que se pasa a otros países, etcétera. Y cada uno está lidiando de manera individual con los problemas que son de tipo de orden regional. Entonces, en este sentido, es una pérdida significativa como espacio de diálogo político y creo que es necesario recuperar porque se necesitan coordinaciones, como usted mismo dice, más allá de la propia voluntad individual de los países, se necesita coordinar de manera regional para combatir al crimen organizado. Gracias, Carla, muy amable por atender esta invitación y por supuesto el tema queda latente, pendiente, no está resuelto y ojalá en algún momento podamos hablar de las respuestas efectivas para evaluar con usted los cambios en este país. Le mando un abrazo, que esté muy bien. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias a Carla Álvarez a propósito de lo que vive el Ecuador en esta situación difícil, compleja, dolorosa y sobre todo dramática en cuanto a los temas de inseguridad. De esto seguiremos conversando y por supuesto reflexionando para saber por dónde se puede resolver el asunto. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.